El que lo dice es Pablo Yagüe, que es coordinador de la Oficina de Empleo de la Municipalidad. Yo todavía voy y veo algunos carteles así, oferta 12,99. ¿Ve? Que le dije 12 ya se está sacando la campera. Claro, Si le claro. hubiese dicho 11 se la dejaba puesta. Exacto, sí. El efecto psicológico de la de la psicología, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pareciera, debe funcionar, supongo yo que debe funcionar Y porque si, se emplea mucho eso. yo le digo, sí funciona, no es porque yo haya hecho ningún estudio, sino porque la realidad me indica que si lo siguen haciendo, Sin duda, sin funciona. duda, debe funcionar. Y bueno, En muchas cosas. son O las sea, estrategias que por ahí se utilizan, ¿no? estrategias o cuando... Usted sabe que yo, será, no sé, transcurso del tiempo, cuando me preguntan alguna cosa, che, esto se puede, no se puede, yo antes me remitía a la ley, a la ordenanza, y decía, no, no se puede girar, no se puede doblar. Y ahora me preguntan, ¿se puede estacionar? Yo miro, ¿están todos estacionados? Digo, sí se puede. Claro, La realidad. claro, claro. Sí, bueno. Usted por un lado puede poner una ley o puede darme una información, una estadística. Yo salgo y miro otra cosa. No, la realidad es esa. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la realidad con respecto a la coordinación que usted tiene a cargo, a la sección que usted tiene a cargo, que debe ser bastante complejo porque uno dice oficina de empleo y Sí, Facundo. es todo un tema. Primero, buenos días. Un gusto y un agradecimiento que me haya invitado y Por convocado. favor, por favor. Y un saludo grande también a la audiencia. Sí, realmente es un área bastante compleja, más en los tiempos que estamos transitando, ¿no? Y justamente habiendo transcurrido el primer semestre del año y viendo cómo había venido evolucionando la cantidad de gente que se arrimaba a la oficina de empleo, fue que armamos una estadística comparativa con el primer semestre del año pasado. Y bueno, y por ahí a partir de ese trabajo se van abriendo otras investigaciones que vamos haciendo en el medio y que nos marcan justamente una situación desde lo laboral realmente compleja. Si bien nosotros no manejamos estadísticas de desempleo, sí tenemos un indicio en función de la cantidad de entrevistas que hemos hecho y de la cantidad de gente que va a la oficina y que ha ido a la oficina durante este primer semestre. Pablo, antes que siga, específicamente la oficina, ¿cuál sería la función específica? Porque es oficina de empleo. Claro, las oficinas de empleo se crean por ahí por mediados de los 2000 con un criterio muy importante en su momento en la presidencia de Néstor Kirchner, que determina la creación de programas de empleo, justamente programas de empleo que apuntaban a fortalecer de alguna manera la posibilidad del primer empleo para el trabajador joven, El más difícil. de 18 o 24 años, y también fortalecer la alternativa de empleo para gente que andaba en la búsqueda de poder desarrollar sus habilidades y sus cualidades laborales, pero por otro lado de la mano con un importante beneficio desde el punto de vista del costo laboral, un importante beneficio para el empleador, ¿no es cierto? Dándole la posibilidad de poder tener un trabajador registrado en blanco y con condiciones de contratación muy ventajosas desde el punto de vista del costo. Entonces esto apuntaba a dos cosas justamente, la que te decía recién, la de poder generar empleo y la que el empleador tuviera en el costo laboral, digamos, un trabajador registrado, que es alto en Argentina, sabemos que es alto, la alternativa de poder no solamente emplear al trabajador en una primera experiencia laboral, sino tratar de que ese beneficio laboral del nuevo trabajador también fuera de la mano con que el trabajador que venía desarrollando tareas en esa actividad, sea comercio, industria, lo que fuera, pudiera mantener su empleo y que no corriera el peligro fuera desplazado por el otro. De despido, exactamente. Así que, en líneas generales, eso fue un poco el motivo de la creación de las oficinas de empleos municipales que vienen a administrar esos programas de empleo que bajan del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Nosotros acá en la Te oficina... pregunta, Sí. ¿han cambiado los programas Sí, han cambiado. con esta nueva gestión? Han cambiado... Nueva gestión a nivel nacional, me refiero. Exacto. La nueva gestión a nivel nacional determinó sobre mediados del año pasado un cambio realmente importante en cuanto al alcance de los programas, porque en principio estaban direccionados tanto al sector público como al sector privado. Cuando el sector público desapareció, se direccionaron solamente para el sector privado y con algunas modificaciones que en su aplicación y en su reglamentación que por ahí no nos llevan a encontrarnos en ciertos determinados momentos con algún cuello de botella que nos hace difícil poder... Eso en calidad, ya lo vamos a analizar. Sí. En cantidad. ¿En cantidad de programas? Sí. No, de los programas se han, excepto un programa que era muy importante, que era el seguro de capacitación y empleo, que estaba destinado a gente mayor de 24 años, que se ha sacado de aplicación. Los otros programas han seguido, que son los que están destinados prácticamente pura y exclusivamente a los jóvenes de 18 a 24 años que tienen que estar activos, cobrando progresar, o sea, estudiando, ¿no es cierto? O sea, no es para cualquier joven de 18 a 24 años también. Bueno, a ver, cuénteme lo que usted me estaba comentando con respecto al desarrollo de estos programas, ¿dónde ve los inconvenientes? Bueno, a ver, digamos, las modificatorias más puntuales y medulares, por decirlo de alguna manera, apuntaron ahí justamente, a sacar al sector público de juego en esto y no poder transferir trabajadores al sector público, solamente al sector privado, y en esto también digamos, en lo que queda, que fue el sector solamente privado, ciertas y determinadas cuestiones que lleven, por ejemplo, que a un joven de 18 o 24 años tenga que estar cobrando el progresar en forma activa y no puede haber tenido ningún tipo de interrupción en cuanto al cobro en los meses anteriores, digamos. Explíquemelo de vuelta. Un joven que esté en condiciones de poder acceder al beneficio de este programa, tiene que ser necesariamente un joven que esté cobrando el progresar. O sea, que esté estudiando y que esté cobrando el progresar. Ahí está, el progresar es cuando está, claro, cuando está activo, digamos, sí. cursando algún tipo de formación en la terminalidad de su formación educativa, digamos, ¿cierto? Sí. O sea, no es para cualquier joven de 18 a 24 años, porque nos podemos encontrar antes sí lo abarcaba a otros jóvenes. No, también fue siempre así. Lo que sucede es que antes era más flexible en cuanto a que, por ejemplo, teníamos jóvenes que habían estado estudiando y habían dejado de cobrar el progresar, hacía, por ejemplo, 6 meses, 7 meses, 4 meses, y podían acceder al beneficio del programa. Hoy tienen que estar activos en el cobro del programa del progresar. ¿Se entiende? Entonces, en esto nos ha acotado mucho la posibilidad de poder generar... Pero lo que, perdóname, soy yo que soy bastante... No, por favor. Tienen que estar activos en el progresar porque por el ingreso económico. No, porque la disposición es así. O sea, quienes porque quienes estén en estos planes, ¿perciben algo? Sí, lo que están dentro del progresar están percibiendo eso sí, beneficio. Lo del progresar. Claro, pero aparte, el hecho de poder acceder a los beneficios de este programa implica algunas capacitaciones que se tienen que hacer, ¿no es cierto?, para poder acceder a un entrenamiento para el trabajo, por ejemplo, que es uno de los programas, o el programa de inserción laboral, que es el otro que viene de la mano con el entrenamiento para el trabajo, y por esa capacitación y obviamente cuando ingresan a trabajar a través del amparo de alguno de estos otros programas, obviamente también cobran. Claro. ¿Se da cuenta? Son carriles independientes, por decirlo de alguna manera. Pero sí necesariamente la condición para que puedan acceder a los beneficios de capacitación y de ingreso a través de alguno de estos programas, que estén cobrando el progresar. Que estén activos en el progresar, exactamente. Y bueno, y tenemos un problema grande con el hecho de que haya quedado sin efecto el programa del seguro de capacitación y empleo, porque nos daba la posibilidad de cubrir gente por encima de los 24 años hacia arriba, ¿no es cierto? Eso lamentablemente ha quedado sin efecto y hoy nos encontramos, si vos te fijas, Facundo,
Dentro de este análisis, de esta estadística que hicimos durante los primeros 6 meses de este año, un incremento del 102% por sobre el primer semestre del año 2016 en cantidad de personas atendidas, y 102%. Sí, hemos duplicado la cantidad de gente atendida. Pero donde se ha mostrado un incremento importante ha sido justamente en la franja etaria de los 25 a los 45 años, donde nos encontramos con una gran cantidad de gente que ha perdido su empleo, más allá de la gente que normalmente iba... Porque esta franja que usted me dice, la primera es desde los 18... De los 18 a los 24. A los 24. Exacto. Que se puede entender que hay gente que está buscando su primer trabajo. Claro, es la gente que busca su primer empleo y que es la gente que está encuadrada dentro del progresar, justamente. Sí, totalmente, que están estudiando. Exactamente, que digamos, dentro de la reglamentación del progresar, entre los 18 y los 24 años quienes tienen la posibilidad de poder estar dentro de ese programa. Esta gente de 24 hasta qué edad, ¿cómo es la franja? Nosotros hemos hecho de 25 a 45, ¿no? De 25 a 45. O sea, los de 25 a 45 realmente... ¿Qué se supone de esta gente? A ver, algunos terminaron de estudiar, no terminaron sus estudios. Hay de todo ahí. Gente que estaba trabajando y están desocupados. Exacto. Porque ya 25 no sería el primer trabajo. No, para nada. Por eso, nosotros antes con el seguro de capacitación y empleo teníamos la posibilidad y una herramienta importante de poder cubrir, o por lo menos intentar cubrir, las necesidades a través de ese programa, de esa franja etaria importante. Pero bueno, ahora resulta ahí nos encontramos con gente que ya terminó con su formación. Tenemos en la base de datos, tenemos abogados, escribanos, licenciados en administración de empresa, gente profesional que tiene un currículum espectacular, importante, como gente también que tiene una capacidad, digamos, de lo manual importante, que ha trabajado a lo mejor en una empresa X y durante mucho tiempo y bueno, lamentablemente ha perdido su empleo y a lo mejor no son profesionales, pero sí son, digamos, gente capacitada que ha tenido un nivel de capacitación importante. Y bueno, realmente es muy amplio, Facundo, es muy amplio el espectro de gente que llega ahí a la oficina. Bueno, gente, señoras que han trabajado durante muchos años en servicio doméstico, por ejemplo, y que trabajaban de los 7 días a la semana, por ahí 5 días y medio, y hoy están trabajando 2 medios días. Nos hemos encontrado con gente que antes, bueno, de alguna manera cubría sus necesidades de esa forma, ¿no es cierto?, trabajando en servicio doméstico, y de repente hasta ese tipo de empleo también ha disminuido mucho. Y bueno, por eso te digo que nosotros los tenemos claramente discriminados, diferenciados, digamos, de alguna manera dentro de nuestra base de datos, como para que otro de los trabajos importantes que realizamos de la oficina, con 2 equipos de gente permanentemente en la calle, buscando a los empleadores y buscando diferentes alternativas para que en función de nuestra base de datos y del perfil y de la capacitación, de la formación, de su profesionalidad que tiene la persona, poder ir derivando a los distintos empleadores. Por ahí eso nos permite, de alguna forma, aún en un proceso realmente muy complejo de lo laboral, nos ha permitido durante el segundo semestre del año pasado y lo que va de este año, generar algunas inserciones laborales. Hemos salido a llamar, para la temporada de las leñas, el año pasado se nos ocurrió buscar a los administradores de los hoteles y encontramos con gente que no nos contestó directamente y con gente que sí nos contestó. Hicimos una primera experiencia el año pasado ofreciéndole intermediación laboral y este año hemos tenido una respuesta muy importante. Hemos ubicado un número interesante de gente. La gente cuando se arrima a su dirección o coordinación, que le lleva un currículum, sus datos, Claro. Bueno, lo que nosotros le pedimos es que lleven un currículum y le hacemos una entrevista con alguno de los técnicos de la oficina. Hacemos una entrevista donde queda sentado dentro de la plataforma informática, que es la plataforma del Ministerio de Trabajo, todos los datos de la persona, su formación, sus capacidades, su experiencia laboral anterior y demás, ¿no es cierto?
Si no lleva el currículum, porque nos encontramos gente por ahí que lleva un me currículum. imagino que hay gente, usted lo decía recién, Claro. de otras actividades que Claro. no manejan ese tipo de... Exacto, bueno, por ahí, o por ahí llevan un currículum muy básico. Bueno, nosotros mismos les armamos un currículum en la oficina, Fundamental. le sacamos una foto inclusive, se la colocamos. ¿Por qué? Porque hay muchos empleadores que nos piden el currículum, que se lo mandemos por correo, más allá de entrevistar a la persona después y demás. Entonces, bueno, que tengan una cierta formalidad como para que inclusive ya de arranque la presentación de la persona sea Es lo que correcta, usted hizo, ¿no? cuando me pasó esta tarjeta. El Claro. currículum es eso. Seguro. Permiso, y después conozco a la persona. Claro, claro. Pablo, siempre dentro del mismo tema, usted es una persona informada y en lo suyo esto del empleo. ¿Qué siente cuando hablan de reforma laboral? Bueno. Ha sido todo un tema, ¿no? Lo hizo Brasil, acá dice, no, después de elecciones no, uno lo desmiente, el otro dice, y debería. Mira, Facundo, desde el advenimiento de la democracia en el 83, después de la dictadura militar, todos los gobiernos intentaron apuntar al tema de la reforma laboral, porque evidentemente entendían que debían echarle mano a eso. El costo laboral es alto en la Argentina, pero... Después vamos a explicar por qué es tan alto en relación con otros países, pero después... Bueno, sí, el costo laboral es alto en Argentina y lamentablemente cuando por ahí nos encontramos con los planteamientos de los grandes intereses, digamos, de los grandes capitales argentinos que manejan un poco que han manejado históricamente un poco la economía del país, nos encontramos con que el hilo se termina cortando por lo más delgado, que es el trabajador. Entonces, bajar el costo laboral va de la mano, absolutamente de la mano, con la precarización laboral. Esto sin duda, porque ¿por qué el costo laboral es alto? Que es un poco lo que me preguntaba recién también. Y porque hay condiciones de trabajo y condiciones laborales, y no solamente salariales, sino laborales, sociales, que los gremios en la Argentina históricamente han logrado posicionar de la mano evidentemente de una doctrina, de un pensamiento que instauró el general Perón en la década del 40, de darle ciertos y determinados derechos a los trabajadores a partir de la conformación de los sindicatos y de la posibilidad de que a través de esas estructuras gremiales se pudiera defender los derechos no solamente salariales, como te decía, sino laborales, sociales, asistenciales, previsionales, vivienda, turismo. Todo eso implica que los convenios colectivos de trabajo que marcan las distintas actividades impliquen un costo para el empleador que por ahí, bueno, no están muy dispuestos a asumirlo, ¿no es cierto? Pero que van de la mano con que el trabajador también tenga un viso de dignidad, no solamente por el solo hecho de tener trabajo y poder llevar el sustento a su casa, sino también por ciertas determinadas condiciones que le posibiliten vivir de una manera mejor y de tener una calidad de vida superior. Estamos hablando de la reforma laboral, sí, que yo creo que es absolutamente nociva para los intereses de los trabajadores, absolutamente nociva para los intereses de los trabajadores. Yo creo que hay un montón de otras cosas que se pueden implementar y que no precaricen la condición laboral. Pero ¿y la reforma previsional? Y la reforma previsional, Facundo, que apunta, que lo ha dicho el presidente de la Nación en varias oportunidades, más lo dijo antes el presidente, que apunta por ahí a disminuir el déficit fiscal a costa de que hayan menos jubilados. Pero yo te hago una pregunta: ¿qué es lo que va a pasar con ese puesto de trabajo que naturalmente una persona a los 65 años, que ya le ha dado 35 o 40 años de su vida al sistema, va a tener que trabajar 5 años más? Yo te pregunto, ¿qué es lo que va a pasar con el primer trabajador que debería salir a cubrir el puesto que va a dejar esa persona de 65 años? ¿Qué es lo que va a pasar con ese con ese trabajador joven que busca su primer empleo? Va a tener que esperar 5 años más, al menos. ¿Cómo cubrimos la necesidad de esa franja etaria de 18 a 24, 25 años? Si todavía va a estar siendo cubierta por el trabajador que se va a jubilar en vez de los 65 o los 70. Cuando sabemos que el promedio de vida está en los 74, 75, 76 años. Una persona de 70 años, después de haber trabajado a esta altura de la vida más de 40 años, realmente inconcebible, al menos desde el punto de vista personal. El caso de esta empresa multinacional que cerró PepsiCo, ¿no? Sí, PepsiCo, sí.
cuando los funcionarios que salieron en un momento, hablemos específicamente, cuando el ministro de Trabajo dijo, no, pero cobraron la indemnización. Sí. El trabajador en este caso, ¿qué quiere? ¿Una indemnización o el trabajo? Porque, No, a ver, sin duda que quiere el trabajo. Sin duda, Facundo, que quiere el trabajo. Ahora, fíjense ustedes... pero cobraron como 2 millones. Los millones son... No, pero yo quisiera saber, yo quisiera que me mostraran, o que nos mostraran a la comunidad, quiénes son los que cobraron semejante cantidad de plata y quiénes son los que... No quería, perdóname. La gran cantidad que cobraron lo puse como ejemplo, pero me refiero... cuando se achica el mercado laboral, se contrae la economía. Sí. Digo, usted puede tener dinero en el bolsillo, pero Mira, ¿cómo lo inserta, digamos? Esa experiencia ya la tuvimos aquí en la Argentina, con los bancarios, con las empresas que se privatizaron. Las privatizaciones, sí. Ya tuvimos la experiencia de las panaderías, los hiperquioscos, de todas esas malas experiencias que no funcionó ninguna. Digo, lamentablemente... El trabajador es muy difícil transformarlo en productor, en empresario. Totalmente. Mira, esta experiencia ya la vivimos en los años 90, pero esta experiencia para mí es mucho peor que la de los años 90, porque lo que pasó en la década del 90... acá ha sido mucho más grave lo que ha sucedido en 1 año y medio que lo que pasó en 10 años para atrás. Lo que yo digo es que es toda una situación compleja, muy compleja, porque el escenario también no solamente nacional, internacional es diferente. En la década del 90 hubo mucha gente que se fue a España, que se fue a Estados Unidos. Vendió acá lo que tenía y se iba. Hoy afuera están igual o peor que nosotros. O sea que ni siquiera está esa alternativa de echarle mano a lo que uno tiene como para irse a España. Mucha gente se fue a España, vos te acordarás de eso. Hoy en España están peor que nosotros. Pero aparte de eso, el escenario interno implica que, fíjate vos cómo se da esta situación de PepsiCo. En una actividad que... Claro que no quería hablar específicamente pero fíjate que es una actividad como para tomar como ejemplo el tema de la actividad de la industria de la alimentación, que es donde esta gente está inserta. Es una actividad que realmente está vapuleada al máximo en los últimos tiempos, pero mal, realmente muy, muy compleja. Pero para ellos el problema está resuelto simplemente porque al 80% de los trabajadores le pagaron la indemnización. Simplemente con eso ya está. El tema está resuelto legalmente, está claro, legalmente está resuelto. Es lo que yo Ahora, decía, quiero saber qué es lo que va a pasar con esa gente que sin la alternativa de poder conseguir un empleo, porque no hay empleo, sin alternativa de poder conseguir empleo, ¿qué es lo que va a hacer con esa indemnización? Se la va a terminar comiendo en 6 meses, 7 meses, un año. Y chao. Se la comen. Y después pasa a formar parte de esta estadística lamentable del desempleo. Pero aparte de eso, la persona que no tiene trabajo no consume, Facundo. Y cuando vos no consumís, no generás el motor que tiene que tener la economía a nivel nacional, no aportás a la seguridad social. O sea, yo quisiera saber qué es lo que va a pasar. ¿A dónde van a parar los fondos previsionales? Esto va de cabeza nuevamente a la conformación del sistema previsional privado, el tema de las FJP, que es otro de los compromisos que se habrán asumido en su momento para algunos que hicieron un negocio espectacular en su momento con las FJP, los grandes capitales, y que en definitiva el perjudicado termina siendo el futuro jubilado. Sin duda que es así. O sea, esto, porque el hecho de que no haya empleo implica que no haya aportes a la contribución social. Implica lo que ha pasado y lo que está pasando con los remedios, con los jubilados, lo que está pasando con las pensiones por discapacidad, con una serie de situaciones que apuntan a un modelo político que evidentemente, al no venir de una esencia del pueblo, de entender cuál es la necesidad de la gente, les resulta por ahí seguramente difícil de poder entender cuál es la necesidad justamente del pueblo. Entonces digo... a ver, seamos optimistas, Pablo. Quisiera hacerlo realmente. No, por lo visto, y de hecho no lo es. O sea, no lo es, o no es que usted no sea optimista, sí. Su panorama su panorama. Mañana por esas cosas vienen los capitales.
Dios quiera que fuera. Por esas Sí, sí. cosas, ¿no?, de la economía, vienen los capitales. Irán a generar el empleo que Yo no creo que yo no creo que en este ahora no sé si me explico, sí. ¿no? Bien, el capital, bien, no sé, estas multinacionales. Y la expectativa es capitales, empleo. ¿Será tan así? Yo no creo que, a ver, Dios quiera que fuera así, te repito, Facundo. Dios Con quiera, ese esquema, con Dios ese quiera, modelo, digamos. Dios quiera que en San Rafael venga y se instale esta empresa importante, no sé si se puede decir la marca, Sí. importante de Arco, lo antes posible, como han salido a plantearlo con bombo y platillo. Dios quiera que fuese así porque generaría empleo no solamente el empleo genuino que trabajaría, sino todo lo que implica el tema de la construcción, por ejemplo, que está absolutamente muerto, parado y que genera mucho movimiento en distintas actividades. ¿Cuál es la actividad que más ha decaído en esta? Hay 3 o 4 actividades. La construcción Sí. está muerto. Es realmente muy complejo el tema en el tema de la construcción. El tema de la industria, la agroindustria. El tema del comercio. O sea, nosotros vemos cotidianamente la situación en los comercios. Caminamos la calle fundamentalmente en el tema del comercio, viendo la alternativa de poder aplicar algunos de estos programas, y realmente nos cuesta muchísimo que el comerciante acceda, pero bueno, así todo, como te decía hace un rato, hemos logrado generar algún tipo de inserción de gente a través de los programas, y especialmente en el comercio que a los tropezones, pero ha ido funcionando. Pero son actividades que han tenido realmente han sido muy golpeadas por este sistema. Y bueno, yo te repito, por Dios, yo quisiera hacerlo más. Cerrando lo de recién le decía, porque es un concepto, digo, vienen los capitales, por esas cosas, sí, las inversiones. Una empresa importante, bueno, ya me decía agroindustria o lo que fuera, claro, no va a contratar empleados en la misma condición, en la misma situación de los años 70, de los años 80. No, pero por supuesto. O sea, no le hablo de los 90. Las condiciones que ellos van a imponer o van a tratar de imponer para poder llevar adelante algún proceso, como plantea, de que venga capital, de que se genere inversiones y demás, seguramente va a ser a costa de una reforma laboral. De una reforma laboral que le van a tratar de imponer de alguna forma. Yo quisiera saber cómo van a hacer, teniendo un vecino como Brasil, tan fuerte, tan grande, tan poderoso, digamos, desde el punto de vista económico, y que ya aplicó la reforma. Que ya aplicó una reforma laboral que es absolutamente salvaje. Estamos hablando de una reforma. Jornada de 12 horas. Jornada de 12 horas, condiciones laborales realmente deplorables. Yo quisiera saber cómo va a ser la Argentina para competir de alguna manera con algún inversor que quiera venir a elegir a Argentina en lugar de Brasil. O sea, realmente, a mí particularmente, yo tengo 58 años, Facundo, particularmente se me generan, he transitado algunos años de mi vida laboral, inclusive pasé por los procesos de privatización. Yo trabajaba en una empresa que era una sociedad del Estado en su momento, que era EMSE, y pasé por 4 empresas privadas. Claro. Entonces, uno conoce y ha vivido en carne propia los procesos, y estamos en un escenario realmente complejo. Pablo, ¿y cómo ve usted en esta etapa el papel de los gremios? Bueno, estamos justamente a eso apuntados. Estamos en un proceso complejo porque, a partir de cómo ha ido involucionando un poco la actividad gremial, especialmente a niveles nacionales. Hoy tenemos 3 secretarios generales de la CGT, ninguno, sí. 2 de los cuales son diputados nacionales de masa, que han terminado levantando la mano a lo que ha venido del Ejecutivo Nacional. Entonces, mal podemos pensar que van a salir a plantear claramente un posicionamiento en defensa de la clase obrera, personajes de esta naturaleza, ¿no? Lo digo con vergüenza ajena, porque de alguna forma yo he sido dirigente gremial durante mucho tiempo de Luz y Fuerza, vengo de un sindicato con características muy especiales, muy particulares, muy organizado en su actividad y en su funcionamiento, que ha logrado
mantener, digamos, ciertas y determinadas premisas fundamentales dentro de su convenio colectivo de trabajo que nos ha permitido sobrevivir a esta situación, ¿no? Como decía nuestro líder y desaparecido Oscar Smith, lo que se pierde luchando, tarde o temprano se recupera. Y Luz y Fuerza tuvo muchos problemas en la década del 90 con todo el tema de privatización, claro, ¿no? claro. Pero la lucha y la inteligencia y la capacidad dirigencial y la unidad de concepto, digamos, de sus afiliados, nos llevó a estar hoy por hoy todavía en una situación por ahí diferente. Sí, pero actualmente no es la situación no es la situación de antes, obviamente que no, por supuesto, porque lo que se pierde después cuesta muchísimo recuperarlo. Uno de los, ¿cómo se llaman? Directores, presidente de la Secretaría, ¿cómo se llaman? Y está Acuña, no, pero digo, ¿cómo es que se llama? Es un triunvirato, sí. Sí, presidente, ¿no? No, son secretarios generales. Secretario general, es. Sí. Uno es de la alimentación, que es Daer. Claro, bueno, no es el Daer de alimentación, es el hermano el que está. El hermano. Claro, es el hermano que es el de bueno, sanidad, es el de sanidad, pero son hermanos. Rodolfo Daer de la alimentación también está en el consejo directivo, pero en otros cargos. Pero el Daer que está como secretario general no es el de alimentación, es el hermano. Y esa es la cuestión también de hermanos, hijos, ya venir por los nietos algunos, me parece, ¿no? Mira, Facundo, el tema de los sindicatos por ahí, y en esto yo quiero salir un poco también en defensa del sistema, porque la democracia que se genera dentro de los sindicatos, uno tiene que refrendar su actividad y lo que ha hecho cada 4 años como máximo, y implica, digamos, que tenga que rendir cuenta permanentemente de lo que hace, ¿no es cierto? En esto es mucho más por ahí democrático la actividad sindical cuando estamos hablando de sindicatos importantes y que tienen un... Ya, güey. Bueno, está bien. Hemos coincidido en un montón de puntos. Lo vamos a dejar en disidencia. Lo vamos a dejar para otra oportunidad porque se nos termina el tiempo. No hay problema. Pero yo no concibo a alguien que represente un gremio del que nunca fue parte. Pero bueno, no importa. Usted no puede ser gastronómico si no agarra una bandeja. Discúlpeme. Escúcheme. Está bien. No, hay de todo en la Viña del Señor, como se dice, ¿no? Hay de todo, bueno, por supuesto. En todas las actividades existen cuestiones que seguramente son perfectibles. Yo te puedo hablar con conocimiento de cómo se maneja la situación en Luz y Fuerza. Realmente es un sindicato... No estoy hablando de ese gremio en particular. No, simplemente de otro que dice, este dirigente, ¿cómo puede llevar 20 años, 30 años? Bueno, usted dice que lo van revalidando. Yo conozco casos como en el fútbol, por ejemplo, que había 2 listas y eran 30 los que votaban. Sí, eso. Y el que ganó con 30, o sea, ni siquiera el opositor se votó. Claro, ni el opositor se votó. No importa, es que bueno, sucede. Hablamos con Pablo Yagüe, realmente una persona conocedora del tema, está justamente en la oficina de empleo y bueno, nos deja un gusto tanto amargo, porque así es como usted vive la situación y usted la vive ahí a diario. No, usted no es que en empleo, va la gente buscando. Sin duda, es así. Pablo, le agradecemos mucho su presencia aquí en FM Voz. Por favor, Facundo, el agradecido soy yo y realmente quiero destacar la preocupación que tiene el señor Intendente en esto. Realmente hemos mantenido un contacto permanente respecto a esto porque en definitiva el otro día te robó 10 segundos. Sí. Hubo una reunión ahí grande de gente que se autoconvocó en la municipalidad. Fuimos a hablar con ellos, hicimos un relevamiento de esa gente ahí en el recinto del Consejo Deliberante, donde pudimos relevar un montón de gente desesperada por la situación laboral, Facundo, desesperada. No es que le vayan a echar la culpa al municipio, ni mucho menos, sino que tienen que buscar algún lado. Buscan un canal de comunicación y alguien que les tienda una mano para ver cómo apuntan a solucionar esto. El trabajo es comida, el trabajo es vestimenta, el trabajo es dignidad. Sin duda. Gracias, Pablo. No, por favor, muchas gracias, un saludo grande a la audiencia.